En menos de una hora empieza en Estados Unidos el esperado cara a cara entre el republicano Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden. En el primer debate presidencial que se transmitirá desde Cleveland, ambos candidatos hablarán, entre otros temas, sobre las declaraciones de impuestos del mandatario, la gestión de la pandemia, el relevo en la Corte Suprema y la ola de protestas antirracistas. Continúan los combates en el sur del Cáucaso. Azerbaiyán y los separatistas armenios aceptaron pérdidas en ambos bandos en el tercer día de intensos combates. Armenia denuncia que Turquía participó en el ataque de uno de sus aviones militares. Ankara lo niega. Más de 32,000 muertos en Perú forman parte del millón de fallecimientos que hay en el mundo por el coronavirus. Los médicos peruanos iniciaron una nueva huelga para exigir mayor seguridad en el trabajo. Tenemos reporte desde Lima. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria y hoy que es martes, sean bienvenidos. Todo listo para que Donald Trump y Joe Biden se vean cara a cara en su primer debate presidencial. Durante 90 minutos, los candidatos abordarán temas clave como la gestión del COVID-19 y los disturbios al margen de las protestas contra la brutalidad policial y el racismo. Pero una más reciente cuestión aumenta las tensiones. Las recientes revelaciones del New York Times sobre las finanzas de Trump, que no habría pagado impuestos en 11 de los 18 años examinados por el diario. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Donald Trump y Joe Biden debatirán frente a frente por primera vez y las recientes revelaciones sobre las finanzas de Trump amenazan con calentar el debate a favor de los demócratas. El New York Times obtuvo las declaraciones de impuestos del mandatario y divulgó que no pagó nada durante una década y solo aportó $750 en 2016 y lo mismo en 2017, tras llegar a la Casa Blanca. Trump se limitó a decir que son noticias falsas. Aprovechando la situación, Joe Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris hicieron públicas sus declaraciones de impuestos. Solo el año pasado, el líder demócrata pagó unos $288,000. La pandemia es otro de los grandes focos. Los demócratas han culpado al presidente por la crisis generada a raíz del virus. Trump siempre abogó por un rápido levantamiento de las restricciones para salvar la economía, aun cuando la enfermedad avanzaba con rapidez, y hoy hay más de 7 millones de casos y más de 200,000 muertes. El debate también estará enmarcado por las protestas contra la discriminación racial y la brutalidad policial. Sin embargo, el tema ha sido simplemente nombrado como raza y violencia en nuestras ciudades, lo que se considera una inclinación a favor de Trump por parte de la cadena Fox, medio cercano a los republicanos. Trump ha tratado de persuadir a los votantes de que elegir a su adversario sumiría al país en caos, mientras que Biden acusa al presidente de alentar la violencia y no condenar los ataques de supremacistas blancos. La puja sobre quién reemplazará a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema también ha atizado el debate entre ambos partidos. Trump nominó a la conservadora Amy Coney Barrett y los liberales temen sobre un retroceso en temas como el aborto. Los antecedentes políticos de ambos candidatos también están sobre la mesa, como las acusaciones de corrupción contra los Biden y de interferencia rusa a favor de Trump para poder llegar a la Casa Blanca. Y el cambio climático puede ser el gran ausente del primer debate presidencial, y esto al tiempo que los incendios siguen consumiendo la costa oeste de Estados Unidos, con 2 nuevos focos de incendios en el norte del estado de California. Hasta allí llegó nuestra corresponsal Susana Mendoza. Aunque no lo parezca, esto que se ve a mis espaldas es un centro para evacuados. Está listo para ayudar a miles de personas que están huyendo ahora mismo del incendio de Glass aquí en el norte de California. Es un nuevo incendio que amenaza a el valle de Napa, incluyendo también las ciudades de Santa Elena, que ha quedado en su parcialidad también totalmente calcinada, incluyendo un famoso viñedo como el viñedo Boswell, del que no ha quedado apenas más que unas pocas piedras. Este lunes por la noche, la ciudad de Calistoga ha tenido que ser evacuada en su totalidad. La mayor parte de las personas no tuvieron apenas más que unos momentos para recoger sus pertenencias y salir corriendo. Ahora mismo se calcula que son casi 70,000 personas las que han tenido que ser evacuadas desde este viernes. Y no se pierdan hoy, ya en unos 56 minutos, a las 20 horas de Bogotá, Quito y Lima, nuestra emisión especial dedicada a este esperado debate con toda la información y el análisis de los especialistas.
Vamos a otros temas, y es que los combates se intensificaron en el tercer día de enfrentamientos entre las fuerzas de Azerbaiyán y los separatistas armenios, mientras las partes descartaron un diálogo tras el llamado de países como Estados Unidos, Rusia y Alemania. El Consejo de Seguridad de la ONU reclamó un cese inmediato de los combates. El sonido de las bombas se ha vuelto habitual en los últimos días. La lucha continúa en Nagorno-Karabaj y tanto las fuerzas de Azerbaiyán y Armenia buscan mostrar cómo se golpean entre sí con ataques aéreos. Una guerra de propaganda con víctimas reales que se acumulan en ambos lados. En la capital de Azerbaiyán, los hombres hacen fila para enlistarse y unirse a la primera línea de batalla. Aunque nuestro ejército es fuerte, vine aquí a mostrar a nuestro gobierno que estoy listo. Estamos listos para proteger nuestra tierra en cualquier momento. En las calles de Yereván, los armenios muestran sensaciones encontradas. No queremos guerra, pero si nos las imponen, vamos a pelear. Quiero que todas las partes vuelvan a la mesa de negociaciones. Lo único que deseo es paz. El último estallido en un conflicto de larga data inició el domingo en Nagorno-Karabaj, región declarada parte de Azerbaiyán tras la división de la Unión Soviética, pero que ha permanecido largamente bajo control de separatistas armenios respaldados por el gobierno. Una guerra total terminó con alto el fuego mediado por Rusia en 1994, pero ningún acuerdo de paz formal se firmó desde entonces. Mientras Estados Unidos, Rusia y Alemania han pedido el cese de los enfrentamientos, Turquía, aliado de Azerbaiyán, dijo estar lista para ayudar a Bakú a recuperar lo que calificó como tierras ocupadas. La solución al problema es simple, y hay una sola. Armenia debe retirarse de los territorios que ha ocupado en Azerbaiyán. Si eso no ocurre, el conflicto no podrá ser resuelto. Armenia acusó a Turquía de derribar uno de sus aviones de combate, algo que Ankara niega. De ser cierto, derivaría en una escalada significativa del conflicto. El gobierno griego dio el primer paso para la descongestión del nuevo campo de refugiados de Lesbos, con el traslado de cientos de ellos. Al menos 10.000 se encuentran reubicados luego de los incendios que devastaron su refugio en Moria. Frente a este campo, nuestra enviada especial Erika Olavarría nos informó la situación de emergencia a la que se enfrentan estas personas. Me encuentro frente al campo que los migrantes y los griegos han comenzado a llamar Moria 2.0. Justamente es el campo de refugiados que el gobierno griego ha instalado aquí en la isla para intentar relocalizar a las casi 13.000 personas que vivían en el campo de Moria, que se quemó hace justo 3 semanas. Hoy pudimos visitar las ruinas de ese campo donde todavía llegan migrantes buscando algunas de sus pertenencias que se salvaron de las llamas. Aquí detrás mío muchos migrantes se negaron en un primer momento a entrar, sin embargo se dice que ya hay casi 10.000 personas viviendo allí. Viven en tiendas con poca iluminación, con algunas horas de agua al día y sufren importantes controles a la entrada para evitar que traigan elementos cortantes o inflamables y evitar un nuevo incendio. Las personas se negaban a entrar no solo por las condiciones que critican, solamente por ejemplo tienen una ración de comida diaria, se les ha separado por nacionalidades, se ha aislado también a muchos de ellos que tienen COVID-19, sino que también se negaban porque ya no ven perspectivas. Muchos de ellos llevaban meses viviendo aquí sin una solución a su situación de asilo, a sus demandas por tener un estatuto de refugiado en el viejo continente. Por primera vez en 19 años, un presidente francés viaja a Lituania para una visita bilateral, pero Emmanuel Macron y su homólogo Gitanas Nausėda tuvieron como principal tema el país vecino, Belarus. Ambos mandatarios acordaron que la Unión Europea debe imponer sanciones al país dirigido por Alexander Lukashenko. En la primera etapa de su gira por los países bálticos, Emmanuel Macron se reunió con su homólogo lituano Gitanas Nausėda en Vilna este lunes. El mandatario francés también aprovechó su estadía en la región más oriental de la Unión Europea para visitar a la opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya. Nos prometió hacer todo lo posible por ayudar en las negociaciones durante esta crisis política en nuestro país. Una jugada de equilibrista del presidente francés, tratando de no descartar a Rusia de la mesa. Nuestra visión es, si queremos construir una paz duradera en el continente europeo, tenemos que trabajar con Rusia porque compartimos una historia y una geografía, y compartimos esta historia a veces para peor.
Por lo tanto, Macron encabezó junto a Gitanas Nauseda un movimiento que promueve la firmeza frente a Alexander Lukashenko. En cuanto a Belarus, acordamos que la Unión Europea no puede perder el tiempo y tiene que hacer todo lo posible para que las sanciones sean discutidas y acordadas y sean confirmadas en la próxima cumbre de los líderes de la UE y luego en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores. En este asunto, Francia ya no está sola. Mientras la Unión Europea toma la decisión o no de sancionar a Belarus, Gran Bretaña y Canadá ya anunciaron este martes medidas, incluyendo la prohibición de viajar y la congelación de activos de 8 miembros del gobierno bielorruso, entre otros Lukashenko y su hijo. Repasamos ahora las cifras que deja el coronavirus a nivel mundial. Los fallecimientos relacionados al COVID-19 ahora duplican el número de personas que mueren anualmente de malaria. Esto después de la mortalidad en las últimas semanas con las que se superó el 1.000.000 de decesos, mientras que los casos globales rebasan los 33.489.000, de los que unos 23.243.000 se han recuperado. Perú es el sexto país del mundo con más casos de COVID-19, con unos 808.000. Los médicos peruanos empezaron una huelga este martes exigiendo mejoras salariales y equipos de protección. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, estuvo con los médicos. Los médicos del Sistema Nacional de Salud realizan un paro de 48 horas y aunque aseguran que no descuidarán la atención de emergencias y casos de COVID-19, protestan por un cambio de estrategias en los hospitales. También exigen mejores condiciones laborales y salariales, además del pago de un bono COVID por exposición y riesgo de muerte. Nosotros hemos tomado esta protesta de 48 horas porque el diálogo que hemos tratado de mantener con la patronal, porque estos son patrones, no son gestores, no hemos conseguido eco para solucionar los problemas que aquejan a diario a los médicos. Los médicos hemos pasado de ser una clase media vulnerable a ser potencialmente pobres. Los médicos rechazan la deficiencia del sistema sanitario, denuncian que esto habría impulsado casos de contagios y fallecidos entre sus colegas, pero otros profesionales afirman que ya se están comenzando a atender algunos reclamos como el pago del bono COVID. Así como han cumplido en una primera etapa, ahora viene la segunda etapa en donde va a seguir otorgando el bono, ¿no? Mensualmente. Ahora, de que se diga que Salud no está pagando los sueldos, eso es totalmente falso. Salud cumple todos los meses con el pago de nuestros saberes y los beneficios que está de ley. A nadie se le ha recortado. Lógico que un personal que está, por ejemplo, en trabajo remoto y va a querer que le paguen guardias nocturnas sin hacerlo, también es una aberración. ¿Es decir, El paro médico se produce cuando Perú tiene más de 808.000 contagiados y más de 32.000 fallecidos por el mortal patógeno. Las autoridades peruanas han alertado sobre una eventual segunda ola de la pandemia del COVID-19 dentro de 2 o 3 semanas. Y cambiaron la página para finalizar en Francia. Y es que de la Torre Eiffel se venden toda clase de productos derivados como pinturas o llaveros. Pero este mes de septiembre la torre sacó a la venta su propio vino. ¿Su nombre? El Che. Vamos a este informe de Natalia Ruiz. La Gran Dama como bodega para vinificar vino. Su primera cosecha es un Merlot. La bodega fue instalada en el primer piso de la Torre Eiffel en octubre de 2019. Ahora es tiempo de degustarlo. Mucha elegancia y delicadeza, con un modesto grado de alcohol, lo que lo hace muy fácil de beber, de taninos precisos, bien definidos, que se integran muy bien en el paladar. Aquí mismo se embotella cada ejemplar. Solo unos pocos fueron convidados al descorche de las primeras botellas de este vino tinto orgánico añejado a 57 metros de altura. Cuando hablamos de París, de Francia, hablamos de la Torre Eiffel. Cuando hablamos de Francia, hablamos de vino. Entonces, cuando nos propusieron añejar vino en la Torre Eiffel, enseguida nos pareció una idea muy original. La apuesta del Domaine La Bouche du Roi es producir en París un vino de gran calidad, asociando sus viñedos en Versalles al monumento más visitado del mundo para conjugar turismo y enología. Nuestro deseo era crear una bodega funcional que permita crear un vino a la altura de su reputación. Luego vinificamos la uva en estas barricas hechas a la medida del montacargas de la Torre Eiffel y que fueron instaladas especialmente para crear la bodega de la Torre Eiffel. Son cubas en forma de tronco para vinificar con cuidado este Merlot. En 2020 solo saldrán 300 botellas del Che de la Tour Eiffel. Vendidas en estuche de lujo por 80 euros cada una, solo podrán ser adquiridas en selectas cavas parisinas.
Llegamos al final. Gracias por su compañía. Siga con más en France 24.